textos prohibidos de la Biblia, revelan al verdadero Jesús, Spinoza y los apócrifos. ¿Alguna vez te has preguntado si la imagen que tenemos de Jesús está incompleta? ¿Y si te dijera que existen textos antiguos, tan relevantes como los evangelios canónicos, que fueron deliberadamente excluidos de la Biblia que conocemos hoy? La historia del cristianismo está llena de silencios. Silencios que ocultan voces divergentes, perspectivas alternativas y visiones de Jesús que podrían transformar nuestra comprensión de los orígenes mismos de la fe cristiana. ¿Por qué ciertos textos fueron aceptados mientras otros fueron relegados a las sombras? ¿Quién decidió lo que debíamos leer y lo que debía permanecer oculto? ¿Qué revelan estos escritos prohibidos sobre el hombre que cambió el curso de la historia occidental? Hoy nos sumergiremos en un viaje fascinante por los textos apócrifos y las perspectivas revolucionarias del filósofo Baruch Spinoza, quien se atrevió a cuestionar los fundamentos mismos de la autoridad bíblica cuando nadie más osaba hacerlo. Prepárate para descubrir un Jesús que quizás nunca conociste, una diversidad teológica borrada de la historia oficial y las implicaciones profundas que estos descubrimientos tienen para nuestra comprensión del cristianismo. Este es solo el comienzo de nuestra búsqueda de la verdad, una verdad que ha permanecido enterrada durante siglos, esperando ser revelada a quienes tienen el valor de cuestionar lo establecido. La construcción del canon bíblico. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se decidió qué libros debían formar parte de la Biblia? La historia del canon bíblico es mucho más compleja y controvertida de lo que muchos fieles imaginan. Todo comenzó en los primeros siglos después de Cristo, cuando circulaban numerosos textos sobre su vida y enseñanzas. Durante casi 300 años, los cristianos no tuvieron una lista definitiva de escritos sagrados. Las comunidades utilizaban diversos textos según sus tradiciones y creencias particulares. ¿No resulta fascinante pensar que durante siglos el cristianismo floreció sin una Biblia oficialmente establecida? El Concilio de Nicea, en el año 325 d.C., marcó un punto de inflexión. Convocado por el emperador Constantino, quien había legalizado el cristianismo después de siglos de persecución, este evento no solo abordó controversias teológicas como la naturaleza de Cristo, sino que también inició un proceso de unificación doctrinal. ¿Te has preguntado alguna vez cómo habría sido el cristianismo si Constantino no hubiera intervenido? ¿Cuántas visiones alternativas de Jesús se habrían preservado? Los criterios para aceptar textos en el canon incluían la supuesta autoría apostólica, la coherencia con la tradición oral predominante y la aceptación por las principales comunidades cristianas. Pero estos criterios ocultaban motivaciones políticas más profundas. ¿Quién determinaba qué era coherente con la tradición? ¿Por qué se favorecieron ciertos centros de poder eclesiástico sobre otros? El proceso culminó oficialmente en el Concilio de Cartago, en el año 397 d.C., donde se ratificó la lista de 27 libros que hoy componen el Nuevo Testamento. Pero incluso entonces existían diferencias entre las tradiciones orientales y occidentales. La Iglesia de Etiopía, por ejemplo, incluye textos como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, que fueron excluidos del canon occidental. ¿Por qué estas diferencias persisten hasta hoy? ¿Acaso no sugieren que la formación del canon fue más un proceso político que una revelación divina? El término apócrifo proviene del griego apócrifos, que significa oculto o secreto. Inicialmente, este término no tenía connotaciones negativas. De hecho, algunos textos se consideraban tan profundos que debían reservarse para los creyentes más avanzados. Con el tiempo, sin embargo, la ortodoxia emergente transformó este término en sinónimo de espurio o falso. ¿No es revelador cómo el lenguaje mismo se convirtió en un arma para deslegitimar perspectivas alternativas? La diversidad de los textos apócrifos es asombrosa. Evangelios que narran la infancia de Jesús
otros que registran sus enseñanzas secretas a discípulos específicos, cartas atribuidas a apóstoles, apocalipsis visionarios y actos heroicos de los primeros seguidores. Esta literatura no solo complementa los relatos canónicos, sino que, en muchos casos, presenta visiones radicalmente diferentes de Jesús y su mensaje. Lo más sorprendente es que muchos de estos textos fueron extremadamente populares en las primeras comunidades cristianas. El pastor de Hermas, por ejemplo, fue tan venerado que estuvo a punto de ser incluido en el Nuevo Testamento. El Diatésaron de Tasiano fue el texto evangélico estándar para muchas iglesias sirias durante siglos. ¿No te parece extraordinario que textos tan fundamentales para generaciones de cristianos hayan sido posteriormente borrados de la memoria colectiva? La historia del canon nos muestra que el cristianismo primitivo era mucho más diverso y rico de lo que las instituciones religiosas posteriores nos han hecho creer. ¿Cuántas voces fueron silenciadas? ¿Cuántas perspectivas valiosas sobre Jesús hemos perdido debido a decisiones tomadas por hombres con agendas teológicas y políticas muy específicas? Spinoza y su crítica revolucionaria. En el corazón de Ámsterdam, durante el siglo XVII, un joven de origen judío sefardí se atrevió a desafiar siglos de interpretación bíblica dogmática. ¿Qué llevó a Baruch Spinoza, educado en la tradición judía ortodoxa, a convertirse en el pensador más radical de su época? Nacido en 1632 en una comunidad de judíos portugueses que habían huido de la Inquisición, Spinoza recibió una educación tradicional rabínica. Dominaba el hebreo, estudiaba el Talmud y estaba destinado a convertirse en un respetado miembro de su comunidad. Sin embargo, su mente inquieta lo llevó a explorar la filosofía occidental, desde los clásicos griegos hasta los pensadores modernos como Descartes. ¿Puedes imaginar el escándalo que provocó cuando comenzó a cuestionar la autoría divina de las Escrituras? A los 23 años fue excomulgado mediante un herem, una de las condenas más severas en la tradición judía. El decreto declaraba: maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Se prohibió a todos los miembros de la comunidad comunicarse con él, leer sus escritos o acercarse a menos de 4 codos de distancia. ¿No es este un testimonio del poder revolucionario de sus ideas? Aislado pero no silenciado, Spinoza se ganaba la vida puliendo lentes mientras desarrollaba uno de los sistemas filosóficos más profundos de la historia occidental. Su obra maestra en crítica bíblica, el Tractatus Theologico Politicus, Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, causó conmoción en toda Europa. ¿Por qué este libro fue considerado tan peligroso que fue prohibido casi inmediatamente por autoridades tanto católicas como protestantes? En este tratado, Spinoza aplicó un método histórico crítico revolucionario al análisis de las Escrituras. Argumentó que la Biblia debía entenderse como un documento histórico, producto de autores humanos condicionados por su tiempo y circunstancias. ¿Te das cuenta de lo radical que era esta postura en una época donde cuestionar la inspiración divina literal de la Biblia podía costarte la vida? Spinoza señaló contradicciones internas en los textos bíblicos, analizó inconsistencias lingüísticas y demostró que muchos libros no podían haber sido escritos por sus supuestos autores. Por ejemplo, ¿cómo podría Moisés haber escrito sobre su propia muerte en el Deuteronomio? ¿Cómo explicar los diferentes estilos literarios dentro de un mismo libro supuestamente escrito por una sola persona? Pero quizás su crítica más subversiva se dirigió al proceso de canonización mismo. Spinoza argumentó que la selección de textos sagrados no había sido guiada por inspiración divina, sino por consideraciones políticas y teológicas de las autoridades eclesiásticas.
¿No es revelador que describiera a los rabinos y sacerdotes como adulteradores de las Escrituras, que habían modificado y seleccionado textos para mantener su poder sobre los fieles? Según Spinoza, los textos apócrifos no eran inherentemente menos valiosos que los canónicos. Simplemente habían sido víctimas de luchas de poder dentro de las comunidades religiosas. ¿Acaso no sugiere esto que nuestra comprensión de Jesús podría estar sesgada por decisiones institucionales tomadas siglos después de su muerte? La persecución que Spinoza sufrió ilustra perfectamente lo que estaba en juego. Sus libros fueron quemados, prohibidos y colocados en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica. Se le denunció como ateo, aunque paradójicamente toda su filosofía estaba centrada en una profunda concepción de Dios. ¿No es irónico que uno de los pensadores más genuinamente religiosos de la historia fuera condenado como enemigo de la religión? Lo que hacía a Spinoza tan peligroso era su defensa de la libertad de pensamiento. El objetivo del Estado, escribió, no es convertir a los hombres de seres racionales en bestias o autómatas, sino permitirles desarrollar sus mentes y cuerpos en seguridad y usar su razón libremente. ¿No resuena esta idea con fuerza incluso en nuestros días? El legado de Spinoza para el estudio bíblico es incalculable. Anticipó por más de un siglo los métodos histórico-críticos que transformarían la erudición bíblica en el siglo XIX. Hoy, prácticamente todos los estudiosos académicos de la Biblia, incluso aquellos con profundas convicciones religiosas, aplican principios de análisis que deben mucho a este pensador excomulgado. ¿No es fascinante cómo las ideas, una vez consideradas heréticas, ahora forman parte del estudio bíblico convencional? Los evangelios apócrifos de Jesús. ¿Alguna vez has pensado que los 4 evangelios canónicos no cuentan toda la historia? ¿Qué secretos podrían contener los evangelios que fueron excluidos de la Biblia oficial? El descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945, cuando un campesino egipcio tropezó accidentalmente con una jarra sellada que contenía 13 códices antiguos, revolucionó nuestra comprensión del cristianismo primitivo. ¿Te imaginas el momento en que estos textos vieron la luz del día después de casi 1600 años ocultos en el desierto egipcio? Entre estos documentos se encontraba el famoso Evangelio de Tomás, quizás el más significativo de todos los evangelios apócrifos. A diferencia de los evangelios canónicos, el Evangelio de Tomás no contiene narrativas sobre la vida de Jesús, sino una colección de 114 dichos atribuidos a él. Quien encuentra la interpretación de estos dichos no probará la muerte, advierte el texto desde su primera línea. ¿No es intrigante que este evangelio prometa vida eterna no a través de la fe en la muerte y resurrección de Jesús, sino mediante la comprensión de sus enseñanzas esotéricas? Muchos de estos dichos son paralelos a los encontrados en los evangelios sinópticos, pero otros son radicalmente diferentes. Cuando Jesús dice, si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. ¿No nos presenta una visión de salvación profundamente personal e interior, muy distinta de la teología institucional posterior? Los estudiosos debaten intensamente la fecha de composición del Evangelio de Tomás. Algunos lo consideran tan antiguo como los evangelios sinópticos, posiblemente escrito alrededor del año 50 de Cristo, lo que lo situaría entre los primeros testimonios escritos sobre Jesús. Si esto fuera cierto, ¿no transformaría fundamentalmente nuestra comprensión del Jesús histórico? El Evangelio de Pedro, del cual solo se conserva un fragmento sustancial, ofrece una narrativa alternativa de la crucifixión y resurrección de Jesús. Descubierto en una tumba en Akhmim, Egipto, en 1886, este texto presenta detalles asombrosos ausentes en los evangelios canónicos. ¿Qué pensar cuando leemos que Jesús fue sacado de la cruz sin mostrar dolor, o que de la tumba
emergieron tres figuras, dos sosteniendo a una tercera, seguidas por una cruz viviente que hablaba. Tales elementos sobrenaturales pueden parecer extraños a los lectores modernos, pero revelan la diversidad de creencias cristológicas en los primeros siglos. No es significativo que algunas comunidades cristianas primitivas aceptaran representaciones de Cristo que hoy serían consideradas heréticas. Quizás más provocativo aún es el Evangelio de María Magdalena, descubierto en el Cairo en 1896. De este texto solo sobreviven fragmentos, pero son suficientes para sugerir una imagen radicalmente diferente del papel de las mujeres en el movimiento de Jesús. ¿No es fascinante que este Evangelio presente a María Magdalena no solo como discípula, sino como la favorita de Jesús, receptora de revelaciones especiales, desconocidas para los otros apóstoles? Lo que está oculto para ustedes, yo se lo anunciaré, dice María a los discípulos después de recibir una visión del Cristo resucitado. La respuesta de Pedro es reveladora. ¿Acaso habló Jesús con una mujer sin que lo supiéramos y no abiertamente? ¿Debemos cambiar todos y escuchar a esta mujer? ¿La prefirió a nosotros? Este pasaje sugiere tensiones de género y luchas de poder en las primeras comunidades cristianas, que fueron posteriormente suprimidas. No es ilustrativo que las voces femeninas fueran marginadas en la formación del canon. Leví defiende a María. Pedro, siempre fuiste impulsivo. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Este fragmento podría reflejar conflictos reales entre diferentes facciones del cristianismo primitivo, algunas más abiertas al liderazgo femenino que otras. ¿Cuánto de la historia cristiana habría sido diferente si estas voces no hubieran sido silenciadas? El Evangelio de la infancia de Tomás, no confundir con el Evangelio de Tomás, llena los vacíos sobre los primeros años de Jesús, sobre los cuales los evangelios canónicos guardan casi total silencio. Escrito probablemente en el siglo II, este texto presenta a un niño Jesús con poderes milagrosos que no siempre utiliza benévolamente. ¿Qué pensar cuando leemos que el niño Jesús maldice a otro niño que lo molesta, haciendo que se seque como un árbol? Tales historias, que muestran a un Jesús niño aprendiendo a controlar sus poderes divinos, fueron consideradas inapropiadas por los padres de la Iglesia. Sin embargo, fueron inmensamente populares entre los creyentes comunes durante siglos. ¿No es revelador que la imagen más humana y compleja de Jesús, con todas sus contradicciones, haya sido censurada en favor de una representación más idealizada y teológicamente conveniente? Estos evangelios apócrifos no solo amplían nuestra comprensión de Jesús, también iluminan la diversidad del cristianismo primitivo. Antes de que existiera una ortodoxia establecida, múltiples comunidades interpretaban el mensaje de Jesús de maneras profundamente diferentes. No deberíamos preguntarnos qué versión del cristianismo habría prevalecido si otros textos hubieran sido canonizados. La imagen que emerge de estos textos es la de un Jesús más complejo, más enigmático y en muchos sentidos más humano que el presentado en los evangelios canónicos. Un maestro que compartió enseñanzas diferentes con distintos discípulos según su capacidad para comprenderlas. No es posible que la verdadera profundidad de su mensaje se encuentre precisamente en esta diversidad de interpretaciones. Los textos gnósticos y la visión alternativa de Jesús. ¿Has escuchado hablar del gnosticismo cristiano? Y si te dijera que existió una interpretación completamente diferente del mensaje de Jesús, una que veía en él no un salvador por su muerte y resurrección, sino un mensajero de conocimiento secreto? El gnosticismo representa quizás la alternativa más radical a la visión ortodoxa del cristianismo. Derivado de la palabra griega gnosis, conocimiento, el gnosticismo cristiano sostenía que la salvación no viene por la fe o las obras,
sino por un conocimiento espiritual transformador. ¿No es fascinante que para estas comunidades el pecado no fuera una transgresión moral, sino una forma de ignorancia? La cosmovisión gnóstica era profundamente dualista. Consideraban que el mundo material no fue creado por el Dios verdadero y trascendente, sino por un demiurgo imperfecto, a veces identificado con el Dios del Antiguo Testamento. ¿Te imaginas el escándalo que esto representaba para los judeo-cristianos? El mundo físico, lejos de ser bueno, era visto como una prisión para las chispas divinas atrapadas en cuerpos humanos. En este contexto, Jesús aparece como un emisario del verdadero Dios, que viene a despertar a la humanidad de su amnesia espiritual. No viene a morir por nuestros pecados, sino a transmitir el conocimiento liberador que permitirá a las almas escapar del ciclo de reencarnaciones en este mundo imperfecto. ¿No ves cuán radicalmente diferente es esta interpretación de la misión de Jesús? El Evangelio de Judas, redescubierto en la década de 1970 y finalmente traducido y publicado en 2006, ofrece quizás la reinterpretación más sorprendente de la narrativa cristiana. En este texto, Judas no es un traidor, sino el discípulo más leal, el único que entiende verdaderamente la misión de Jesús. ¿Puedes imaginar la conmoción de leer estas palabras atribuidas a Jesús? Te separarás del resto, porque sacrificarás al hombre que me reviste. Según este evangelio, Jesús pide a Judas que lo entregue a las autoridades, no como un acto de traición, sino como un servicio necesario para liberar su espíritu del cuerpo físico. La crucifixión se convierte así no en un sacrificio expiatorio, sino en un acto de liberación. ¿No es impactante cómo esta interpretación invierte completamente uno de los pilares fundamentales de la teología cristiana tradicional? El apócrifo de Juan, otro texto gnóstico importante, se presenta como una revelación secreta de Cristo resucitado a Juan. Comienza con Juan angustiado por la crucifixión, cuando una aparición luminosa multiforme le dice: Juan, Juan, ¿por qué dudas y por qué temes? Yo soy el que está contigo siempre, yo soy el Padre, yo soy la Madre, yo soy el Hijo. Este texto ofrece una cosmología elaborada que explica el origen del universo material como resultado de una crisis en el mundo espiritual. El verdadero Dios es descrito como totalmente trascendente e incomprensible, más allá de cualquier característica humana. ¿No es significativo que esta visión de la divinidad sea mucho más abstracta y filosófica que la imagen antropomórfica del Dios bíblico? La importancia de la biblioteca de Nag Hammadi para nuestra comprensión del cristianismo primitivo difícilmente puede exagerarse. Estos textos fueron enterrados alrededor del año 367 d.C., precisamente cuando el obispo Atanasio de Alejandría ordenó la destrucción de textos heréticos. No es extraordinario que debamos nuestro conocimiento de estas tradiciones cristianas alternativas a un acto de preservación posiblemente realizado por monjes que no pudieron soportar destruir estos textos. El hallazgo reveló que el gnosticismo no era una simple desviación marginal, como lo presentaban los heresiólogos cristianos, sino un movimiento sofisticado con textos elaborados y sistemas teológicos complejos. ¿Te has preguntado cuántas otras visiones de Jesús se han perdido para siempre porque no tuvieron la fortuna de ser preservadas en jarras selladas en el desierto egipcio? Lo que estos textos desafían, fundamentalmente, es la idea de que existió un cristianismo original, unificado, que luego se corrompió con herejías. En lugar de eso, parecen confirmar que desde el principio existieron múltiples interpretaciones de Jesús compitiendo entre sí. ¿No es más honesto reconocer esta diversidad original en lugar de pretender que una sola interpretación siempre fue la correcta?
Los textos judaico-cristianos perdidos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo interpretaban a Jesús sus seguidores judíos? ¿Qué pensaban aquellos que compartían su herencia cultural y religiosa, que entendían las referencias al Antiguo Testamento y las expectativas mesiánicas judías? El cristianismo nació como un movimiento dentro del judaísmo. Jesús era judío, sus discípulos eran judíos, y las primeras comunidades cristianas estaban compuestas principalmente por judíos que creían que Jesús era el Mesías prometido. Sin embargo, a medida que el cristianismo se expandió entre los gentiles, la conexión con sus raíces judías se debilitó progresivamente. ¿No es irónico que una religión nacida del judaísmo terminara desarrollando tendencias antisemitas a lo largo de su historia? El Evangelio de los Hebreos, mencionado por varios padres de la Iglesia, pero ahora perdido excepto por fragmentos citados en sus obras, era el texto sagrado utilizado por las primeras comunidades judeo-cristianas en Palestina. Según Jerónimo, quien afirmaba haberlo traducido, este evangelio estaba escrito en arameo, el idioma hablado por Jesús. ¿No te parece significativo que el evangelio escrito en la lengua materna de Jesús haya sido excluido del canon? Los fragmentos sobrevivientes sugieren un texto que enfatizaba la continuidad entre el mensaje de Jesús y la tradición judía, presentándolo como un reformador dentro del judaísmo más que como el fundador de una nueva religión. En una cita preservada por Orígenes, el Jesús de este evangelio dice: «Mi madre, el Espíritu Santo, me tomó por uno de mis cabellos y me llevó al monte Tabor». Esta referencia al Espíritu Santo como femenino refleja la palabra hebrea ruach, espíritu, que es gramaticalmente femenina. ¿No es fascinante cómo incluso el género del Espíritu Santo cambió cuando el cristianismo se helenizó? Los ebionitas, los pobres, constituían otra importante corriente judeo-cristiana. Para ellos, Jesús era un profeta humano, no divinamente engendrado, sino elegido por Dios debido a su perfecta observancia de la ley. Rechazaban la preexistencia de Cristo y el nacimiento virginal, considerando a Jesús como hijo biológico de José y María. ¿Te das cuenta de cuán radical es esta diferencia respecto a la cristología que eventualmente se impuso? El Evangelio de los Ebionitas, del cual solo quedan fragmentos citados por Epifanio, presentaba a Jesús como vegetariano y opuesto a los sacrificios animales. En un pasaje famoso Jesús dice: «He venido a abolir los sacrificios, y si no dejáis de sacrificar, la ira no se apartará de vosotros». Esta postura antisacrificial habría sido revolucionaria en el contexto del judaísmo del Segundo Templo. ¿No es revelador que estos aspectos potencialmente históricos de las enseñanzas de Jesús hayan sido eliminados de la tradición dominante? Para los ebionitas, la observancia de la ley judía seguía siendo obligatoria para todos los seguidores de Jesús. Consideraban a Pablo un apóstata por su enseñanza de que los gentiles no necesitaban circuncidarse ni seguir las leyes dietéticas judías. ¿Te imaginas cómo habría sido el cristianismo si esta visión hubiera prevalecido? Probablemente habría permanecido como una secta judía minoritaria en lugar de convertirse en una religión mundial. El protoevangelio de Tiago o Santiago, aunque no es estrictamente judeo-cristiano, refleja una etapa temprana donde la separación entre judaísmo y cristianismo aún no era definitiva. Escrito probablemente a mediados del siglo II, este texto se enfoca en la vida de María antes del nacimiento de Jesús y elabora la historia de su nacimiento virginal. ¿No es interesante que mientras los evangelios canónicos apenas mencionan la infancia de María, este texto la presente creciendo en el templo de Jerusalén, criada casi como una sacerdotisa judía? Este evangelio introdujo en la tradición cristiana los nombres de los padres de María, Joaquín y Ana, y estableció muchos elementos que posteriormente se incorporarían a la mariología católica y ortodoxa.
a pesar de ser técnicamente apócrifo, ha tenido una influencia enorme en la piedad popular y el arte cristiano. No es paradójico que un texto considerado no canónico haya moldeado tan profundamente la devoción mariana. Las pseudo-clementinas, una colección de escritos judeo-cristianos que incluye homilías y reconocimientos atribuidos a Clemente de Roma, presentan una versión fascinante del cristianismo primitivo. En estos textos, Pedro aparece disputando con Simón el Mago, quien representa veladamente al apóstol Pablo. ¿Puedes imaginar un cristianismo donde Pedro y Pablo fueran considerados adversarios teológicos en lugar de cofundadores complementarios? Según estos escritos, Jesús vino simplemente a restaurar la verdadera enseñanza de Moisés, que había sido corrompida con falsas perícopas introducidas en las Escrituras. El verdadero profeta, del cual Jesús es la última encarnación, aparece repetidamente a lo largo de la historia, como Adán, Abraham, Moisés. Esta visión cíclica de la revelación contrasta marcadamente con la teología lineal que se volvería dominante. ¿No ves cuán radicalmente diferente es esta interpretación de la misión de Jesús respecto a la que conocemos? La supresión gradual de estas corrientes judeo-cristianas refleja el distanciamiento progresivo entre el cristianismo y sus raíces judías, un proceso que culminaría en la completa separación de ambas religiones. Con la destrucción de Jerusalén en el año 70 de Cristo y la posterior prohibición a los judíos de entrar en la ciudad, las comunidades judeo-cristianas perdieron su centro espiritual y gradualmente se extinguieron. ¿No es trágico pensar que la interpretación de Jesús por aquellos que compartían su contexto cultural y religioso haya sido casi completamente borrada de la historia? Implicaciones para el cristianismo contemporáneo. ¿Qué significaría para el cristianismo actual reconocer y reintegrar estas voces silenciadas? ¿Cómo cambiaría nuestra comprensión de Jesús si tomáramos en serio la diversidad del cristianismo primitivo? La inclusión de los textos apócrifos en nuestra comprensión del cristianismo primitivo tiene implicaciones profundas y potencialmente transformadoras. No se trata simplemente de añadir más textos a un canon ya establecido, sino de reconsiderar fundamentalmente cómo entendemos la figura de Jesús y el desarrollo del cristianismo. ¿Estamos preparados para aceptar que lo que consideramos ortodoxia fue solo una entre muchas interpretaciones posibles que por razones históricas y políticas se impuso sobre las demás? Una de las implicaciones más significativas sería la reconceptualización de la autoridad dentro del cristianismo. Si reconocemos que la formación del canon fue un proceso humano, histórico y político, no deberíamos cuestionar la absoluta autoridad que se le ha atribuido. Como Spinoza sugirió siglos atrás, quizás la verdadera autoridad espiritual no reside en textos específicos, sino en la verdad que resuena en ellos, una verdad que puede encontrarse en diversas tradiciones y expresiones. El papel de las mujeres en el cristianismo primitivo aparece bajo una luz completamente diferente cuando incorporamos textos como el Evangelio de María. En lugar de ser figuras marginales, las mujeres emergen como discípulas de pleno derecho, líderes de comunidades y receptoras de revelaciones especiales. ¿No sería transformador para las iglesias contemporáneas reconocer esta tradición alternativa en lugar de basarse exclusivamente en las epístolas paulinas para definir los roles de género? La relación entre cristianismo y judaísmo podría repensarse radicalmente. Los textos judeo-cristianos sugieren una continuidad mucho mayor entre ambas tradiciones, presentando a Jesús no como alguien que vino a abolir la ley, sino a cumplirla plenamente. En una época donde el diálogo interreligioso es más importante que nunca,
¿No sería valioso recuperar estas interpretaciones que enfatizan lo que une a ambas tradiciones en lugar de lo que las separa? El legado de Spinoza para la interpretación bíblica contemporánea es incalculable. Su insistencia en tratar los textos bíblicos como productos históricos abrió el camino para la moderna exégesis crítica. Hoy, incluso en seminarios y facultades de teología conservadores, se reconoce la importancia de entender el contexto histórico, las influencias culturales y los géneros literarios de los textos bíblicos. No es extraordinario que ideas por las que Spinoza fue excomulgado sean ahora parte integral de la formación teológica. El desarrollo de la crítica textual y el método histórico crítico ha revolucionado nuestra comprensión de las escrituras. La arqueología bíblica, el análisis lingüístico y el estudio comparativo de religiones antiguas han proporcionado herramientas invaluables para contextualizar y comprender mejor los textos sagrados. ¿No es fascinante que este enfoque crítico, lejos de socavar la fe, haya proporcionado a muchos creyentes una comprensión más madura y profunda de sus tradiciones? Las últimas décadas han sido extraordinariamente fructíferas en términos de descubrimientos arqueológicos relacionados con el cristianismo primitivo. Los manuscritos del Mar Muerto han iluminado el contexto judío del siglo I en el que surgió el cristianismo. La biblioteca de Nag Hammadi ha revelado la riqueza del pensamiento gnóstico. Nuevas tecnologías como la imaginería multiespectral han permitido leer papiros carbonizados por el Vesubio y palimpsestos, donde textos antiguos fueron borrados para reutilizar el pergamino. ¿No es emocionante pensar que aún podrían descubrirse textos perdidos que transformen nuestra comprensión del cristianismo primitivo? Todo esto contribuye a una visión mucho más compleja y matizada del Jesús histórico. En lugar de la imagen unidimensional presentada por las tradiciones eclesiásticas, emerge un Jesús multifacético. Profeta apocalíptico judío, maestro de sabiduría, reformador social, sanador carismático, místico iniciático. Cada uno de estos aspectos está atestiguado en diferentes estratos de la tradición, sugiriendo que la riqueza y complejidad de la figura histórica de Jesús fue tal que ninguna tradición única pudo capturarla completamente. ¿No es más honesto reconocer esta diversidad que insistir en una interpretación monolítica? Lo más revolucionario de todo es quizás la invitación a una fe más madura y reflexiva. Si aceptamos que el cristianismo siempre fue diverso, que existieron múltiples interpretaciones legítimas del mensaje de Jesús, entonces quizás podamos trascender la mentalidad dogmática que ha causado tanto sufrimiento a lo largo de la historia. ¿No sería liberador reconocer que la verdad espiritual es demasiado vasta para ser contenida en una sola formulación doctrinal? ¿Qué hemos descubierto en este viaje por los textos prohibidos de la Biblia y la crítica revolucionaria de Spinoza? No simplemente curiosidades históricas o controversias teológicas abstractas, sino una invitación a repensar fundamentalmente lo que creemos saber sobre Jesús y los orígenes del cristianismo. La diversidad de textos y voces que hemos explorado nos revela que el cristianismo primitivo fue un mosaico vibrante de interpretaciones y comprensiones de Jesús. Lejos de existir una única iglesia primitiva con una doctrina unificada, encontramos comunidades diversas que entendían a Jesús de maneras radicalmente diferentes. Como un profeta judío, como un revelador de conocimientos secretos, como un maestro de sabiduría, como un reformador social, como una encarnación divina. Esta diversidad no debe verse como un problema a resolver o una confusión que aclarar, sino como testimonio de la riqueza y profundidad del impacto de Jesús en sus seguidores. ¿No es precisamente esta multiplicidad de interpretaciones lo que demuestra el poder transformador de su mensaje? Un mensaje tan revolucionario que no pudo ser contenido en una sola formulación teológica.
Spinoza, en su valentía intelectual, nos invitó a mirar más allá de las interpretaciones dogmáticas y reconocer la dimensión humana e histórica de los textos sagrados, no para disminuir su valor espiritual, sino para comprenderlos más profundamente en su contexto original. Su legado nos recuerda que la búsqueda honesta de la verdad, aunque a veces dolorosa, es el camino hacia una espiritualidad más auténtica y madura. Los textos apócrifos y las tradiciones alternativas que hemos explorado no son simplemente curiosidades históricas. Son voces silenciadas que tienen mucho que decirnos hoy, especialmente en un mundo donde las certezas absolutas parecen cada vez más problemáticas. Nos recuerdan que el cristianismo siempre ha sido una tradición viva, en constante evolución, capaz de reinterpretarse en nuevos contextos. Quizás la pregunta más importante no sea ¿cuál es el verdadero Jesús?, sino ¿qué Jesús necesitamos hoy? En la diversidad de interpretaciones que los textos prohibidos nos ofrecen, podemos encontrar aspectos de Jesús que responden a las crisis y desafíos de nuestro tiempo. Su crítica a las estructuras injustas de poder, su inclusión de los marginados, su visión de una espiritualidad que trasciende fronteras religiosas. Al final, estos textos vanidos nos invitan a una comprensión más rica y matizada, no solo del cristianismo primitivo, sino de la naturaleza misma de la revelación religiosa. Nos recuerdan que lo divino siempre excede nuestras categorías y formulaciones, y que quizás la verdad más profunda no se encuentra en la certeza dogmática, sino en la humildad que reconoce los límites de nuestro conocimiento. El verdadero legado de estos textos prohibidos y de pensadores como Spinoza no es el escepticismo o la deconstrucción por sí mismos, sino la invitación a una fe más reflexiva, más abierta a la diversidad de interpretaciones, más consciente de su propia historicidad. Una fe que no teme las preguntas difíciles, porque confía en que la verdad, como dijo el propio Spinoza, se revela a sí misma. ¿No es esta, después de todo, la lección más valiosa que podemos aprender de nuestro viaje por los textos vanidos de la Biblia? Que la búsqueda de la verdad, cuando se realiza con integridad y apertura, es en sí misma un camino sagrado.